Bueno, buenos días para todos ustedes, para todas que con tanto cariño regalan este tiempo para crecer en el conocimiento de las verdades de nuestra fe, es decir, para estudiar un poco de teología y hacerlo a partir del acercamiento, un poco hacer minería de la teología allí subyacente en las cartas de San Pablo, que son tan ricas, tan cargadas de experiencia, pero también de discernimiento de la acción de Dios en la persona. Lo de Pablo no es una cuestión gratuita, es la narrativa de una experiencia y la construcción teológica de esa experiencia con el tiempo. A eso le hemos dedicado ya casi 2 años, llevamos eh, caminando un poco detrás de San Pablo, eso sí, muy iluminados por el Espíritu Santo. En esta ocasión, lo mismo que la vez pasada, y es un pesar para mí realmente, pero bueno, este es un recurso que el Señor nos da. Eh, Dejo esta cátedra grabada porque pues hay otras actividades. Concretamente, en el día de hoy estaremos todo un muy buen grupo de sacerdotes presididos por el señor arzobispo en la catedral porque hay ordenaciones presbiterales, entonces no puede uno no estar. Pero en acto de fidelidad con ustedes, que son también tan fieles con este sencillo ejercicio académico, dejo grabada esta reflexión, de modo que no perdamos el hilo de este hilo de seguimiento de San Pablo. Vamos a comenzar con una oración escrita por San Isidoro de Sevilla, que ha sido propuesta para nosotros en estos tiempos de sínodo como oración para invocar el Espíritu Santo, y algunos la llamaron oración por el sínodo, y pues no es que se llame propiamente oración por el sínodo, se llama Ad Sumus Sancte Spiritus, y es así, reza de esta manera. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Y he querido comenzar con esta oración al Espíritu Santo porque estamos en contexto de esta semana en la que apenas estamos viviendo la alegría y el gozo del Pentecostés, que fue el domingo pasado celebrado, y con sus vísperas en el sábado en la noche. Y además de eso, porque coincide, esto es providencial con el paso que vamos a dar en el acercamiento a las claves para la vida cristiana desde las cartas de San Pablo a la comprensión paulina del Espíritu Santo. ¿Ven cómo todo va coincidiendo? El Señor va haciendo la urdimbre en este caminar nuestro y ha querido que justo con el tiempo del Pentecostés abordáramos esta reflexión. Y pues bien,
Para no extenderme más, pues hemos abordado en los 2 últimos años la comprensión paulina de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En la reflexión de hace un mes, cerré, después de hacer este recorrido por la comprensión paulina de Jesucristo, haciendo casi que un resumen general de todo lo que hemos visto. Hoy no voy a entrar en ese resumen. Me parece más bien, y lo quiero decir de una vez, coherente con nuestra estructura de fe, que es una estructura trinitaria, que abordemos la realidad Espíritu Santo. Según San Pablo, todo esto que hemos hecho, todo lo que los esfuerzos, todo este trabajo resultaría especulativo y sería una teología abstracta sin el Espíritu Santo. Abordar en este momento de nuestra reflexión la tercera persona de la Santísima Trinidad, vista bajo la comprensión paulina, es para nosotros una tarea inaplazable. Y hoy vamos, con la luz del Espíritu, a abordar esta persona, cómo la percibe Pablo, cómo percibe él la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es? ¿Cómo se perciben, se percibe su obra, su actuar en nosotros? Y claro, aquí vienen unas preguntas que pueden motivar y pueden orientar la atención nuestra en este día y en esta reflexión. Unas preguntas: ¿cómo llega a nuestra vida en modo personal toda esta teología? ¿Cómo nos toca toda esta reflexión teológica, toda esta teología paulina? ¿Hace algún efecto en nosotros? ¿Nos ayuda en algo? ¿Nos sirve de algo? ¿Cómo llega a ser parte de nuestra vida todo este discurrir? ¿Cómo puede ser un faro de luz para nosotros toda esta reflexión teológica? ¿Cómo enriquece nuestra vida de fieles creyentes? ¿Cómo llega a ser significativa para nuestra existencia toda esta teología? Una teología que no toca la vida, que no propone líneas para la vida. Es especulación. Y en ese sentido no tiene más razón, o no va más allá de ser acumulación de conocimientos, que a veces nos toca esto como una especie de tentación, acumular conocimientos. Esto tiene que tocar la vida. Así como la reflexión teológica para Pablo fue transformando su vida como una prolongación de la experiencia que tuvo en Damasco, así para nosotros cada reflexión, cada profundización tiene que ir enriqueciendo nuestra vida. Para mí no es exagerado decir que para Pablo nada de esta teología tendría significado sin el Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros podemos aprender que Dios es nuestro Padre y rezamos Padre Nuestro. Y lo decimos todos los días: Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces nombramos a Dios como Padre. Dios es nuestro Padre y más aún es nuestro Abba. Pero esto es solamente el Espíritu Santo en nosotros quien nos mueve a llamar a Dios Padre, a llamarlo Abba. El solo hecho de hacer conciencia que cuando llamamos a Dios Padre es el Espíritu Santo el que genera en nosotros este dirigirnos a Dios,
reconociéndolo como tal, Padre nuestro, Abba. Cuando tomamos conciencia de esto, entonces entendemos que es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Eso lo tenía claro Pablo. Él dice, miremos esta expresión en Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 16. Hay un par de versículos. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Todos aquellos a quienes guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Comencemos diciendo que el hecho de que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu ya nos hace hijos. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos. Y él utiliza una figura en el griego, eno, que significa en el cual podemos gritar Abba, o sea, papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En la medida en que el Espíritu Santo en nosotros y nosotros en el Espíritu somos capacitados para reconocer a Dios Padre y para llamarlo como tal. Eso hace que nosotros perdamos esa condición de esclavos y adquiramos condición de hijos. Además, como lo dijimos en otra ocasión, herederos de la gracia que nos ha ganado Jesucristo, el Hijo de Dios. La frase que estoy planteando acá, tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, nos afirma que el Espíritu Santo es espíritu de adopción. De adopción. ¿Qué significa adopción? Significa que en nosotros se establece una relación con Dios creada, generada por una obra de un tercero, que es Jesús, que al entregar su vida por nosotros, gana para nosotros la condición de hijos. Él se hace esclavo, recordamos cómo hacíamos un recorrido por la carta a los filipenses. Él asume la condición de esclavo de modo que nosotros seamos libres, y si libres somos hijos en el Espíritu Santo. Eno, esa es la preposición que utiliza Pablo del griego. Eno se traduce literalmente en el cual. Esta frase, espíritu de adopción, esta expresión, se refiere a la unión íntima que tenemos con el Espíritu Santo, espíritu de adopción. Como si Él nos recogiera en su seno. La expresión puede ser traducida también por el cual, como el medio por el cual hemos sido capacitados para decir Abba. Podemos decirlo eno en el sentido de en él o eno en el sentido de por el cual. Estamos capacitados para decir Abba. Esta expresión recoge la certeza de que solo podemos orar a Dios como Abba en unión, es decir, movidos desde dentro con el Espíritu Santo. Desde dentro, movidos por el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que sin el Espíritu Santo no podemos decir Abba.
No podemos tener una relación con Dios como nuestro Abba y nuestra adopción de hijos de Dios no sería una realidad. Y aquí podemos hacer una evocación de Santo Tomás de Aquino, solo por traerla, no quiero ir mucho más allá. Santo Tomás de Aquino dice, es que el Padre es el autor, el que inicia nuestra adopción. Él es el que nos llama a ser hijos suyos. Somos hijos de Él, de Dios Padre. Por eso lo llamamos Padre. El Hijo es el que pone el medio, es decir, Él entrega su vida y al entregar su vida se convierte en el prototipo de la adopción. Él es el Hijo en el cual el primero de todos, el protos, el primero de todos, nos involucra en Él para que seamos hijos en Él, hijos en el Hijo. Y el Espíritu Santo es quien imprime en nosotros el rostro, el que imprime en nosotros la imagen de Cristo. Esto es de Santo Tomás de Aquino. El Espíritu Santo es el que continúa y culmina la obra de nuestra adopción. Lo importante verdaderamente está en el hecho de comprender el papel del Espíritu Santo en el obrar trinitario y en esa capacidad que genera en nosotros los bautizados de experimentar y expresar la filiación de hijos en el Hijo y de llegar al grado íntimo de poder llamar a Dios Abba, llamarlo papá. Es el espíritu. Mire la belleza de entrar en la comprensión paulina del espíritu. Es que esto no nos lo cuentan los evangelios. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, en los textos del evangelio, Él nos da cuenta y nos revela el rostro del Padre y llama a Dios Padre. Se revela, se autorrevela como el Hijo de Dios. Pero el que desarrolla en profundidad la filiación nuestra cuando nos unimos a Jesucristo y la acción del Espíritu Santo que configura en nosotros el rostro de Jesús. Eso lo hace Pablo. En virtud de las cartas paulinas y en virtud de su reflexión es que nosotros podemos acercarnos a esta verdad de nuestra fe. Vamos a decir en un primer lugar, después de plantear que el Espíritu Santo es el que nos capacita para llamar a Dios Padre, Abba, porque es espíritu de adopción, vamos a entrar en un punto que es muy importante y es que Pablo eh, reconoce en el Espíritu Santo el principio dinámico de la actividad cristiana. Principio dinámico, dinamis significa movimiento. El principio dinámico de la actividad cristiana. Ojo a esto, porque ahí estamos nosotros. Somos cada uno de los que estamos aquí en este foro, en esta pequeña reflexión. Aquí estamos involucrados nosotros, claramente. Y el Espíritu Santo es el principio dinámico. En lenguaje abstracto, el Espíritu Santo se podría considerar el principio dinámico de la actividad cristiana. Se podría considerar así, sí, como un principio de actividad, principio dinámico de la actividad en nuestra vida espiritual.
Pero no podemos dar ni siquiera el primer paso sin el Espíritu Santo. Es decir, considerar el Espíritu Santo principio dinámico de nuestra vida cristiana, principio dinámico en nuestra vida espiritual, no es un acto que no es un acto que puede estar desprovisto de la acción misma del Espíritu. No podemos dar ni siquiera el primer paso sin el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a comprender que esto no es una abstracción puramente, un dato puramente conceptual. Hemos visto cómo Pablo se apoyó en un pasaje que era probablemente un credo bautismal de la iglesia primitiva cuando escribió: si confiesas con tu boca Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Esto está en Romanos capítulo 10, versículo 9. Ya hemos dicho en otras ocasiones cómo la iglesia primitiva y Pablo cantaban esta verdad de manera triunfal al final del himno de Filipenses. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en el abismo, es decir, entre los muertos, y toda lengua proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Este colofón de este himno de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 10 y 11, están proponiendo unas expresiones de máxima envergadura, expresiones que recogen lo más grueso, lo más denso de la fe. Esas expresiones son posibles no solo por una comprensión mental, una construcción muy armada teológica, sino que son posibles en la medida en es decir, en que en el Espíritu, en el cual, en él nosotros lo expresamos. Esto se manifiesta, se dice en la medida en que el Espíritu está. Él es el principio de nuestra actividad cristiana. Es el que permite dar el primer paso, que es la declaración de la fe. La sola declaración de la fe en el Padre y en el Hijo es posible en la medida en que el Espíritu en nosotros, no, lo realiza. Es el principio de la vida espiritual, el principio de toda la actividad cristiana, y el principio es la primera y fundamental declaración de la fe. Pablo considera todo esto como resultado directo de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él dice enfáticamente: ninguno puede decir Jesús es Señor sino en virtud, es decir, por obra del Espíritu Santo. ¿Ven? El principio de la actividad, de la dinamis cristiana, que es la declaración de la fe, es el Espíritu Santo, porque es el que permite poder decir lo primero: Jesús es Señor. Así no podemos tener una relación con Dios como Abba. Tampoco podemos tener una relación con Jesús. No podemos decir Jesús es Señor, ni podremos llamar a Dios Abba, Padre, sin la acción del Espíritu Santo. Claro, es muy fácil que ahí donde estamos, digamos, no, yo lo puedo decir,
libremente sin invocar el Espíritu. Pero para Pablo es claro que si tú lo dices y lo dices creyendo, es porque el Espíritu Santo actúa a través de ti. Decirlo por decirlo, si se lo enseñáramos a un loro, pues el loro lo diría, pero, pero no es por la acción del Espíritu Santo, sino porque se repite. Otra cosa es en la comprensión, en la aceptación, en la gloria de saberse hijos de Dios, hijos capaces de decir con confianza Abba, y en la comprensión de Jesús como el Señor. Es decir, cuando se dice que Jesús es Señor, significa que es Dios. Señor se le dice a Dios en la cultura hebrea, ¿verdad? Y esto lo mueve, esto permite que ser dicho desde nuestros labios como una producción interior del Espíritu Santo. No se podría entonces sin la acción del Espíritu Santo. Aún más, sin una relación con Jesús como Señor, uno no es seguidor de Jesús ni es cristiano. Si uno no reconoce y no declara a Jesús como Señor, no reconoce y no declara y no llama a Dios Padre, uno no es cristiano. Con el solo hecho de decirlo no basta. Tiene que ser eno, es decir, el Espíritu en nosotros, a través de nosotros, eleva su voz para decirlo, para proclamarlo, para dejarlo sentir. Es el Espíritu el que a través de nosotros se manifiesta. Y esta relación con el Señor de aceptación, ese declarar su divinidad, no es posible sin el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no está en él, no le pertenece, dice San Pablo en Romanos 8:9. Así, taxativamente, claramente, aquí no hay que ponerle dudas. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Lo que diga será apenas una declaración de labios para afuera. No es la expresión del Espíritu Santo. El Espíritu, entonces, es principio de la actividad cristiana, de toda la dinámica cristiana. Está activo desde el inicio de la vida cristiana. ¿Cuándo se inicia la vida cristiana? Todos lo tenemos claro. Cuando se inicia la vida cristiana. Y el Espíritu en ese momento en que se inicia la vida del cristiano, en ese momento agita a la persona, comienza su acción. En el Evangelio, la buena noticia llega a nosotros como una palabra cargada de poder por la acción del Espíritu Santo. El Evangelio que le llevamos, dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, no se quedó solo en palabras, sino que fue presentado con milagros. La expresión más que milagros es con la potencia, con Espíritu Santo y con plena convicción. La potencia del Evangelio, la fuerza del Evangelio, el arranque de la vida cristiana que se da en el momento del bautismo está en el Espíritu Santo. Esto es traído de aquí, de la lectura, frases unas, otras de las cartas de Pablo. Mis palabras, dice Pablo, y mi mensaje que
claro, uno va leyendo el texto aquí de la carta de 1 Corintios, capítulo segundo. eh, Él dice, yo tengo aquí la Biblia de Jerusalén y dice mi mensaje. Y va uno al texto griego y aparece mi querigma. ¿Ve la diferencia? Es el anuncio, mis palabras, mi querigma, mi credo. No cuenta con los recursos de oratoria, sino con manifestaciones del espíritu y poder. ¿Para qué? Para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. Y nosotros no hemos recibido esa fuerza, ese espíritu, no la hemos recibido del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos entonces de esto no con los términos de la sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para los que son espirituales. Estoy leyendo textualmente a Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo segundo, versículos del 4 al 5 y versículos del 12 al 13. No es esto, si no es por la obra del Espíritu de Dios, lo que decimos, lo que comunicamos, el mensaje, el querigma, no es más que una teoría abstracta, es un decir. Y yo creo, mis queridos amigos y amigas, que en grande medida el problema de nuestra evangelización, eh, la, lo flaco, la debilidad de nuestra evangelización, de la tarea evangelizadora, está en que nos hemos dedicado generosamente a construir teología, a construir eh, unos aparatos hermenéuticos muy densos, muy fuertes, muy sólidos, muy encumbrados, y sí que tenemos capacidad de a veces de sorprender a otros y entonces quedamos muy contentos porque somos grandes, inteligentes, sabios. Y cuando eso se queda en ese punto, San Pablo dice, ojo, porque eso puede ser pura especulación. Dice, yo no llegué a ustedes con puras teorías, nada. Mis palabras y mi mensaje, mi querigma, todo esto no contaron con los recursos del oratorio, sino con manifestaciones del Espíritu. Tal vez nos ha faltado darle más espacio al Espíritu para que hable, para que muestre su poder, de modo que la fe que se va suscitando se apoye, ojo, se apoye no en sabiduría humana, porque entonces estamos creyendo solamente en construcciones teóricas, sino en el poder de Dios. Se apoye en el poder de Dios. Y esa palabra poder de Dios es espíritu de Dios. Eso es análogo. La palabra que utiliza Pablo indistintamente, el poder de Dios, es es una relación al Espíritu de Dios. Y nosotros, dice San Pablo,
No hemos recibido un espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos permite hacer todas las construcciones imaginables. Nosotros hemos recibido el espíritu que viene de Dios y por él es que entendemos lo que Dios nos ha regalado. Entonces, hablamos nosotros de esto, damos testimonio de esto, no con los términos de la sabiduría humana, porque no es con el espíritu del mundo, sino con lo que nos enseña el Espíritu Santo, que nos expresa, nos manifiesta, nos dice, nos comunica realidades espirituales a quienes, bueno, estoy diciendo en primera persona del plural, dice realidades espirituales para quienes son espirituales, no para quienes se rigen por el espíritu del mundo. Ellos que se queden con sus teorías, los que son del espíritu de Dios, ellos reciben la sabiduría de Dios. Según Pablo, en este pasaje, los dones de la gracia de Dios se pueden entender solo mediante la enseñanza del Espíritu. El Espíritu aparece como maestro que enseña. Los dones de la gracia de Dios se pueden entender solo mediante la enseñanza del Espíritu Santo. Vamos a ver si aprendemos a invocar mucho más el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, porque de lo contrario no alcanzamos a comprender la grandeza de los dones, la grandeza de la gracia, la grandeza de la salvación, la grandeza de la adopción, la grandeza de ser hijos, la grandeza de ser salvados, la grandeza de ser libres. No lo acabamos de entender, si no es por el Espíritu Santo. Lo entenderemos muy con categorías del mundo, con categorías intelectuales y hasta lo expresaremos bien. Seremos capaces de hacer grandes discursos, grandes proclamaciones, no más. En otras palabras, no podemos entender nuestra salvación en Cristo y nuestra adopción como hijos de Dios y todas las gracias que nos han venido sin el Espíritu Santo. Estamos hablando de la comprensión paulina del Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo el Espíritu Santo es el gran maestro de la fe, el que nos lo aclara todo, como nos lo decía Jesús en el Evangelio de San Juan. Él sí que lo entendió. Él es el que nos abre la mente, nos da la sabiduría para comprender, pero luego también para proclamar. Pablo aclara que este don no depende de las obras de la ley, sino de nuestra fe, de nuestra aceptación. Recibir el Espíritu Santo es el resultado directo de la muerte de Jesús. Yo pongo los fines de semana una piecita comunicativa, algunos de ustedes seguramente la ven, y decía el domingo de Pentecostés, el domingo pasado, decía que la entrega del Espíritu, el cumplimiento de la promesa de la entrega del Espíritu tiene comienzo en el momento en que Jesús está en la cruz, prueba la esponja que le tienden, él está taladrado por la sed y le ponen una esponja empapada en vinagre, él la prueba, agacha la cabeza, dice, inclina la cabeza y entrega el Espíritu, dice San Juan, entregó el Espíritu. Entregar el Espíritu, dio el Espíritu, murió.
y morir, soltar su último aliento de vida, es darle vida a la humanidad entera. Entregó el Espíritu. Luego de resucitado, se plantará en medio de los discípulos que estaban allí en una habitación con las puertas cerradas por miedo a los judíos y sopla sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo, entrega el Espíritu y va completando esa promesa del Espíritu Santo. Luego vendrá el gran acto, el magnífico acto que seguirá la ascensión del Señor, y es la entrega plena del Espíritu Santo ya a la iglesia naciente, a la iglesia ya constituida. Pero el Señor entrega el Espíritu ahí, en el momento, precisamente en el momento de la muerte. Recibir el Espíritu Santo es resultado directo de la muerte de Jesús. Es más, de su ascensión, de su partida. Él decía en el Evangelio de San Juan, les conviene que me vaya, porque si no me voy, entonces no va a llegar a ustedes el Paráclito. Él vendrá y les irá aclarando todo esto que yo les he dicho. Él es el Maestro. Pablo recoge todo esta, él está en una perfecta comunión con toda esta teología de Juan. Dice así San Pablo, voy a permitirme leer un texto de la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 21, y capítulo 3, versículos 2 y 5 y 13 al 14. Son frases que se van uniendo unas con otras para que vayamos haciendo como una especie de construcción, entresacando, de modo que se va viendo su pensamiento sobre la dinamis de la vida cristiana, que es el espíritu. Dice, esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Les preguntaré solo esto. ¿Recibieron el Espíritu Santo por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Le está diciendo a los Gálatas. Claro, él está disgustado con los Gálatas porque se han perdido. Oh, insensatos Gálatas, ¿quién les corrompió el seso, la cabeza? ¿Quién los desvió en la fe? Entonces les pregunta, ¿qué? Les preguntaré esto, ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver estos milagros con la ley? ¿No será más bien que hay milagros porque ustedes han acogido la fe? Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Tomando palabras de San Pablo. Voy a llamar maldición la ley, Pablo. El gran fariseo que tenía por principio el cumplimiento de la ley. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse él maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Yo recuerdo que un día trabajamos sobre esto, casi toda una de estas reflexiones fue en torno a esta expresión. Maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús
Por la fe recibimos la promesa que es el Espíritu. Y entonces San Pablo se encara con la comunidad de Galacia para decirles, ustedes han recibido la gracia, todos los dones y la gracia de Dios, los milagros, no en virtud de la ley, sino en virtud de la fe, porque ustedes aceptaron a Jesús. En últimas, es eso. Ustedes aceptaron a Jesús, aceptaron su predicación, aceptaron su mensaje, aceptaron su propuesta del reino. Y eso es lo que les hace a ustedes herederos, les hace recibir los dones, las gracias propias de los hijos. El Espíritu Santo es el principio, la dinamis de la vida cristiana, de la vida espiritual. No se accede al conocimiento de Dios y a la declaración de la fe si no es por obra del Espíritu Santo. Entremos entonces, demos un pasito más adelante para hablar de la fe. La fe. Ahí, en Pablo, en contexto neumatológico, en contexto de la comprensión paulina del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu prometido en razón de que Jesús fue condenado y muerto por nosotros. Esto es paulino totalmente. Y hemos recibido esta gracia de Dios solamente por el ejercicio de nuestra fe y por medio de las obras que brotan precisamente de la aceptación del Señor, no por las obras de la ley. Pareciera o nos parece que Pablo argumentara como sobre un círculo vicioso cuando afirma que es solo por medio del Espíritu Santo que podemos proclamar la fe. Jesús es el Señor, solo por medio del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo que es solo por medio de la fe que podemos recibir el Espíritu Santo. Por la fe podemos declarar que Jesús es el Señor. Pero es también por la fe que se recibe el Espíritu Santo. Es como un círculo que utiliza San Pablo. No se trata de definir qué es primero, el Espíritu o la fe. Son dos caras de la misma realidad o dos protagonistas en esta actividad. De parte de Dios está el don de su gracia en Cristo Jesús y de parte nuestra está la voluntad de aceptar esa gracia. Aceptar la gracia de Dios es nuestro acto de fe. Nuestro acto de fe es nuestro acto libre de amor como respuesta a Dios que nos ha amado primero. En respuesta a Dios, quien ha enviado a su propio Hijo, que también nos amó y entregó su vida por nosotros. Y en respuesta a Dios, que ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la fe, esa respuesta nuestra libre al don de Dios. Ven, no podemos declarar nuestra fe en Jesucristo sin el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos es dado por la fe, es decir, porque nosotros aceptamos libremente el don de Dios. Podremos celebrar muchos Pentecostés, podremos celebrar muchas vigilias, podremos celebrar muchas
bueno, no se celebra más de una vez la confirmación en nuestra vida, pero podemos celebrarla con mucha pompa. Pero si no es la persona, no está abierta, dispuesta a recibir el Espíritu Santo de Dios, a decir sí, pues entonces no hay acción de Dios porque no está el acto voluntario y libre de la persona que acepta, que dice sí. Cuando estamos celebrando el sacramento de la confirmación y se signa la persona en la frente, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La persona responde amén. Ese amén es la aceptación, la expresión de la seguridad de que es así y que yo así lo acepto. Es lo mismo que cuando recibimos la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Así sea, dicen algunos. Como quien dice, pues no me lo creo tanto, pero pues ojalá que así sea, ¿no? Es amén. El amén es la certeza, la expresión de la certeza y es la manifestación de la aceptación de que es real que el Señor está ahí presente. Esa es la expresión de la fe, esa es expresión de la fe. ¿Ven? Cuando digo yo que se juega como en un círculo, como una especie de círculo, para poder declarar que Jesús es Hijo de Dios, para poder declarar que Dios es Padre, se necesita el Espíritu. Para recibir el Espíritu se necesita el acto de fe. Así es. Nuestra fe, según Pablo, no es entonces simplemente asentimiento a proposiciones intelectuales. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Eso es la fe? No, esa es una fórmula que quiere recoger nuestra fe, que quiere poner en evidencia en qué creemos. Esas son las verdades en las que creemos. La fe está en la convicción con que tú lo dices, en la certeza con que tú lo manifiestas, la claridad meridiana con que tú dices, sí, creo. Entonces, no es simplemente el asentimiento a proposiciones intelectuales, no es solo nuestra aceptación de la revelación dicha de Dios hecha en Cristo, sino sobre todo, y esto nos lo enseña Pablo, es aceptar a Dios mismo, que se revela, él se da a conocer y revela a su Hijo y revela en el Espíritu Santo. Es aceptar. Pablo es muy fino en esto, muy claro, él es muy preciso, él no se anda con vaguedades. Aceptar lo que el Señor revela de sí. Aceptar que Jesús es Señor de mi vida. ¿Crees en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, por obra del Espíritu Santo, que murió, que fue sepultado, que resucitó, que subió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre, que de allí vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos? Nosotros decimos, sí, creemos. Es esa aceptación de Jesús como Señor de mi vida. La fe del creyente es una relación personal con Dios Padre en Jesús por medio del Espíritu Santo.
Toda esta elaboración paulina para nosotros es grande, es valiosísima, es riquísima. El creyente acepta a Dios en la fe completamente y sin condiciones y se confía totalmente y confía toda su vida a Dios en Cristo. Es por esta convicción que Pablo llega a afirmar, miren, todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y allí en ese del Hijo de Dios podemos utilizar el eno. Está en el texto griego. La vivo en la fe en el Hijo de Dios. No es un agente externo. Yo creo en el que está allá, lejos. En el Hijo de Dios, es decir, eso es un movimiento desde dentro. Ese eno para Pablo, tan reiterativo, es fruto de su experiencia, la experiencia de que Él es inhabitado. Es decir, que en Él habita la Trinidad. Todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Se entregó por mí. Es el Señor de mi vida. Esto lo dice Pablo porque está lleno del Espíritu. Sería imposible decirlo si no es porque el Espíritu es el principio dinámico de su vida cristiana. El principio, el fundamento de su vida cristiana. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo entonces murió inútilmente. No es por la ley, es por el amor. Me amó y se entregó por mí. Nos ama, se entregó por nosotros, por cada uno de nosotros. Y esa es una convicción. Pablo la tenía. Nosotros, la pregunta, por eso las preguntas del principio de esta reflexión. Esto nos sirve de algo, nos ayuda, nos ilumina, nos procura algo para nuestra vida cristiana. O no pasa de ser un crecer, sí, en erudición, tal vez, si es que se puede hablar de que esto comunicara erudición. En la teología paulina, la justificación, somos justificados, viene por medio de la fe en Cristo, Señor nuestro. La aceptación es que la justificación se da en la medida en que la persona acepta que la salvación es como un banquete servido. El que quiere participa, el que no quiere no participa. La justificación viene por medio de la fe, la aceptación de Cristo Jesús como Señor nuestro. No es aceptar, sí, claro, el Jesús histórico, sí, creo que vivió y existió allá en la Galilea del siglo I, claro, sí, reconozco. Bueno, todo eso es válido. Reconocerlo como a Cristo Jesús como Señor nuestro, Dios nuestro, que nos amó, que salió del Padre, que se hizo uno de nosotros. Esto muestra también que la fe es una gracia, es un don de Dios.
Reconocemos entonces lo que escribe Pablo a los filipenses. Dice, todo eso viene de Dios y es una gracia para ustedes que no solamente hayan creído en Cristo, sino también que padezcan por Él. Todo esto es don. Es una gracia para ustedes que no solamente hayan creído en Cristo, sino que también padezcan por Él. Eso es don. La fe, fíjense el círculo, es don, también es respuesta. Es una activación del espíritu desde dentro de la persona, pero a la vez es respuesta que recoge la libertad, recoge la aceptación libre del ser humano, la aceptación de el Señor Jesús, el don del Espíritu, el regalo de Dios. La fe es un entonces confiarse plenamente a Dios en Cristo. Comienza con el sentir. Volvemos, no es simplemente el pensar de Dios o el pensar sobre Dios. Si bien es claro y bien es importante que se aclare y que haya preguntas, es de ahí de donde nace la teología precisamente, es importante sentir una fe que no siente, que no está tocada por la experiencia del sentir. Es una fe de ideas o una construcción de ideas. Debe tener el sentir. La fe entonces viene del oír. Oír es sentir, ¿eh? A través de la palabra de Cristo. Él dice San Pablo a los romanos, la fe viene del oír, a través de la palabra de Cristo. En la carta a los romanos, versículo 10, capítulo 10, versículo 17. Se refiere, mire, a la predicación del Evangelio. Ella tiene que afectar, es decir, tiene que entrar, se tiene que sentir, se tiene que oír. Es lo que le pasa a lo que le pasa al apóstol Tomás, que él oye el anuncio, pero él pide nuevas experiencias de más profundidad. Si yo no veo, si yo no toco, si yo no introduzco mi mano dentro de su costado abierto, no creo. Necesita, miren qué diferencia de los otros que oyeron y creyeron. O vieron y les bastó con eso, pero es que Tomás quiere ir mucho más allá. Y Pablo habla de la necesidad de oír la palabra de Cristo. Esto se refiere a la predicación del Evangelio con respecto a Jesús. La respuesta en el amor es reconocer a Jesús como el Señor y confiarse plenamente a Él. La predicación de Pablo tiene un único objetivo, lo dice al comienzo de la carta a los romanos. Jesucristo nuestro Señor, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para llegar a la obediencia de la fe entre todas las gentes por su nombre. Ese es un par de versos que están allí, tomados de la entrada de la carta a los romanos. El centro de la predicación, Jesucristo el Señor, por quien hemos recibido la gracia para llegar a la obediencia de la fe. Recordemos que la palabra obedecer viene de obaudire, audire, oír y cumplir.
Eso es obedecer. Y conocer a la persona de Jesús es para llegar a la obediencia de la fe, es decir, para hacer lo que en el Evangelio de San Juan se dirá: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Y lo que les pido es esto, que se amen los unos a los otros. Pablo lo trabaja acá. Lo dice también al final en esta doxología de la carta a los romanos, y ahí voy terminando. Dice: gloria sea dada al que tiene poder para afirmarlos en el evangelio que anuncio y en la proclamación. La palabra proclamación en el texto griego aparece como querigma, de Cristo Jesús. No es solamente la proclamación de Cristo Jesús, sino en el querigma de Cristo Jesús. Es decir, en la comunicación, en el anuncio de Cristo Jesús. La verdad que me brota de dentro acerca de Cristo Jesús. Pues se está descubriendo el plan misterioso mantenido oculto desde tantos siglos y que acaba de ser llevado a la luz mediante los libros proféticos. Esta es decisión del Dios eterno y todas las naciones tendrán que aceptar la fe. A Dios, el único sabio, por medio de Cristo Jesús, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Una doxología del final de esta carta para dejar cerrado todo este capítulo de el anuncio que yo he hecho, que lo propuso al principio de la carta, al final tiene todo un sentido y es el conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Esta es la decisión del Dios eterno y todas las naciones tendrán que aceptar la fe. A Dios, el único sabio, por medio de Cristo Jesús, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Esto es Romanos 16, 25, 27. Bien, ahí damos un pasito más adelante en este ejercicio de reflexión en torno a la comprensión paulina del Espíritu Santo. Aquí no cierro, tal vez si me permiten, me tomo 5 minutos tal vez para que dejemos abierto el capítulo de la coinonía, es decir, la comunión, y cómo la comunión brota del bautismo. Es la comunión que no es la común unión como solemos decir por ahí de manera medio macarrónica. Voy a terminar entonces, permitirme unas líneas acá y terminamos. Para Pablo la fe va de la proclamación a la obediencia. Ven, proclamación es el punto de partida a la obediencia. Del oír al confiarse plenamente y obedecer. La palabra hipakoe, si se quisiera decir en griego, generalmente es traducida como obediencia, del latín obaudire. Lo alcanzaba a mencionar hace un momento. Escuchar la orden y estar prestos a realizarla. Allá tiene que llegar. La fe comienza con la predicación, el anuncio, y debe llevar a la obediencia. Obediencia quiere decir fiarse, abandonarse confiadamente, realizar lo que el Señor pide de manera confiada. Así, la fe es una relación íntima del creyente con Dios en Cristo por medio del Espíritu. En la fe, el creyente quiere hacer todo lo que Dios quiere, lo que Dios pide. Es por esto que la fe conduce a la justificación y a la salvación, porque es aceptación de lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que yo sea salvado. Y si esa es la voluntad de Dios y lo mío es obedecer, entonces acepto confiadamente el don de la salvación. Por eso la fe
conduce a la salvación. No es porque yo diga, creo en Dios, Jesucristo es el Señor, como piensan algunos hermanos separados, basta con decirlo y ya. No es eso. Pues así lo expresa Pablo. Pero esto es mucho más que eso. Si tus labios confiesan que Jesús es Señor, serás salvado. Eso hay que ponerle signos de interrogación. ¿Qué significa proclamar Jesús es Señor? Eso no es simplemente decirlo de labios para afuera, sino es el acto libre que recoge la aceptación del plan de Dios dentro del cual está contenida mi salvación. ¿Ven? Así, la fe es una relación íntima del creyente con Dios en Cristo por medio del Espíritu. En la fe, el creyente quiere hacer todo lo que Dios quiere. Es por esto que la fe conduce a la justificación y la salvación. Para Pablo, la fe primero es escuchada, luego el creyente se confía a Dios en Cristo por el hecho de vivir la fe. Y por esta razón puede hablar de la obra de la fe. La obra de la fe es salvación. Por ello habla también de la alegría de la fe. Se trata de una fe que obra en el amor. Le dirá entonces a los Gálatas, en Cristo Jesús, de hecho, pues ni la circuncisión vale para nada, ni la incircuncisión vale, sino la fe operante, la fe activa por medio del amor. La fe que es recepción del mensaje, aceptación del plan de Dios y obediencia. Dios quiere para mí la salvación. Me amó y envió a su Hijo, y su Hijo me amó y se entregó por mí. Me enviaron el Espíritu Santo que me abre la mente para que comprenda, y entonces mi respuesta es aceptación del plan de Dios y me lleva a una coherencia de vida, a una forma de vivir concreta. Vamos a hablar de eso en la próxima sesión, en donde comenzaremos trabajando la koinonía, es decir, la comunión. Somos un solo cuerpo. Todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y en ese cuerpo, qué importante es saber mantener los vínculos de la caridad. Obviamente, entraremos en la Eucaristía, porque Pablo tiene una narración en la primera carta a los Corintios sobre la Eucaristía y sobre lo que eso connota para la comunidad cristiana, que no podemos pasarla por alto. Y ahí está el Espíritu Santo actuando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Buen día, feliz sábado, feliz fin de semana para todos y para todas. Chao.